para empezar. Inclinemos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por darnos esta posibilidad de estar nuevamente aquí, con ganas de seguir aprendiendo más de ti, Señor. Te pido tu bendición sobre el pastor, sobre su familia, sobre los que estamos aquí presentes en la clase, sobre nuestras familias y también te pido que bendigas a los que van a ver la clase grabada. También bendice a sus familias. Cuídanos a todos nosotros, Señor, y te damos gracias por tus infinitas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Gracias, hermano Mario. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos por finalizar. He dejado antes del último tema, un anterior de manera muy especial, y ustedes se van a dar cuenta por qué. Quiero también agradecer a los alumnos, a todos, porque han hecho el sacrificio, pues, de aún por sus ocupaciones y las actividades que tienen con otros maestros, están olvidando las tareas. Algunos ya están poniendo al corriente. Y quiero decirles que esperamos las tareas hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Yo no voy a esperar más días porque son ya las tareas de hace 2 o 3 semanas y ya quiero que ustedes se dediquen al proyecto, que tengan el tiempo para entregar el proyecto, que es la otra parte de la calificación. Permítanme, voy a presentarles, voy a poner la presentación, permítanme, por favor. Muy bien. ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí? Sí, ¿Está bien? sí, hermano. A veces. Bien. Vamos a dejar este espacio, este tema, porque, bueno, al final se van a dar cuenta por qué, y vamos a hablar un poquito de la cultura católico-romana. Quizás alguno de ustedes, como en el caso de mi esposa y mío, venimos de esto, de la cultura católica romana. Es decir, fuimos católicos, apostólicos y romanos. Y, y prácticamente, pues nuestros padres, aunque se convirtieron, nosotros de niños asistíamos a la iglesia católica. Entonces, pues mi esposa fue catequista, fue instructora de catecismo en la iglesia católica. Mi suegro fue, acá decimos, compadre del obispo, del sacerdote. Mis cuñados eran servidores en la iglesia católica. Les llaman aquí acólitos, los que acompañan en el servicio al sacerdote. Entonces, algunos de ustedes quizás toda su vida han sido de origen evangélico, de la iglesia de Dios, y a lo mejor no tienen esa situación de la cultura. Por eso vamos a poner que uno de los factores importantes para establecer nuevas congregaciones es considerar y tomar en cuenta el trasfondo católico romano de los no creyentes. Por ejemplo, en nuestro país, en México, no sé cómo es el comportamiento, pero imagino que en toda Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Argentina, está muy, en la comunidad, el pueblo, el país, está muy sumergido en el catolicismo. Es decir, los no creyentes, la mayoría son católicos. Esto entonces influye para que nosotros tomemos en cuenta los métodos evangelísticos, para que consideremos qué plan de discipulado vamos a poner y también para que consideremos el proceso de cómo asimilar a los nuevos creyentes, qué es y cómo podemos hacer que estos lleguen a ser miembros maduros de nuestras iglesias y que también fructifiquen en esa nueva congregación. Entonces, para lograr el contexto latinoamericano, es necesario que podamos entender estos factores que voy a poner aquí. Primero, debemos conocer bien el contexto socio-religioso del pueblo hispano. Es decir,
nuestra sociedad en conjunto, es católica y muchas actividades sociopolíticas tienen que ver con el catolicismo. Segundo, debemos conocer las doctrinas y prácticas principales de la religión católica. Y tercero, debemos también aprender a diseñar estrategias evangelísticas que se adapten a ese contexto en el cual nosotros vivimos. Porque quieras o no, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis vecinos están sumergidos en el catolicismo. Es decir, tienen esa religión. Y quiero decirles que como médico, en mi trabajo, me tocaba hacer exámenes médicos de ingreso a los trabajadores. Y al principio, cuando empecé a ejercer mi profesión, escuchaba que se denominaban católicos de acudir a misa cada 8 días. Y como fue pasando el tiempo, ya nomás les escuchaba decir, soy creyente. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Soy creyente significa, soy católico por razón de mis padres, porque me inculcaron esta religión. Y los últimos años que yo trabajé como médico, ya los muchachos para entrar decían, le digo, ¿de qué religión practicas? Ninguna. Entonces, han pasado las décadas, han pasado el tiempo y también ha habido un cambio social y religioso. Pero la mayoría, vamos a ver que se asume católico, apostólico y romano. Y como número 4, debemos diseñar estrategias de discipulado que tomen en cuenta ese trasfondo religioso de los nuevos creyentes y los podamos guiar a una nueva comprensión de lo que significa el señorío de Cristo en su vida, el señorío de Cristo en su familia, el señorío de Cristo en su comunidad y el señorío de Cristo en su iglesia. Porque nosotros no solamente tenemos que predicar de un Cristo que salva y quedarnos en ese contexto. Tenemos que predicar un Cristo que salva y se convierte en nuestro amo y en nuestro Señor. Él manda y nosotros obedecemos. Y entonces hay un señorío, hay un rey que gobierna este reino. Hay un reino de Dios aquí en la tierra y Cristo es el rey y el rey manda. Entonces, nosotros no solamente tenemos que enseñar a las personas a que acepten a Cristo como Salvador, sino que también acepten su señorío, acepten ser obedientes a sus mandamientos. Nuestra actitud entonces como evangélicos, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo está constituida la sociedad y con esto en mente, pensamos en las cosas que tenemos en común con los que no forman parte de nuestra iglesia. Y siempre hago un ejercicio para poder establecer relaciones personales con los no convertidos. Y entonces tenemos que ver que hay cosas en las que somos diferentes, es decir, que no coincidimos, pero en algunas otras cosas sí estamos en un terreno común, en donde sí coincidimos. Y, por ejemplo, debido al interés profundo en la unidad de la familia, es decir, tanto los católicos como nosotros los evangélicos, pues estamos teniendo el interés en la unidad de la familia. Y ambos nos preocupamos como padres por nuestros hijos y cómo la sociedad moderna está causando estragos en, en nuestra familia y en nuestros hijos. Y lo mismo piensan aquellos que son católicos. Entonces, prácticamente hay cosas en que sí podemos coincidir o tenemos un terreno común. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tomamos tiempo para conocer a nuestros vecinos, a nuestros colegas en el trabajo, en la escuela, y nosotros nos atrevemos a ministrarles con nuestra amistad, a ministrar la palabra de ellos sin que ellos sientan que es la palabra, así como abriendo la Biblia nada más, ¿no? Sino a través de nuestro testimonio, desde luego, después con estudios bíblicos e incluso con nuestros recursos financieros.
eh, ¿qué pasaría si nosotros tomamos este tiempo para conocerlos? Pues seguramente haríamos nosotros buenas relaciones de amistad y seguramente tendríamos relaciones profundas. Un obstáculo en la tarea de la tarea evangelizadora es que a veces nosotros enfatizamos más en nuestras diferencias que en el terreno común con las personas inconversas. Y por consiguiente, nosotros mismos nos cerramos la puerta y nos cuesta saber cómo podemos tratar a estas personas. Por lo contrario, si pensamos nosotros en todas las cosas que tenemos en común, como un terreno común, encontraremos entonces muchas formas de poder establecer una amistad con ellos y también de cómo poderles presentar el evangelio de una manera sencilla y fácil. Así que de nosotros depende si la tarea de evangelismo es un obstáculo. De nosotros depende en dónde más enfatizamos. Si nosotros al católico le decimos, no, es que yo no creo en los santos. Inmediatamente, no, es que las imágenes no. Y empezamos nosotros a tratar de decir, es que no estoy de acuerdo con esto. Nosotros tenemos que buscar siempre un terreno común. Las enseñanzas de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, fíjense que tomó en cuenta el trasfondo religioso y las necesidades de las personas al presentarles el mensaje de salvación. Por ejemplo, con la mujer samaritana que fue a sacar agua del pozo, Cristo le ofreció el agua de vida. Ella dice, yo vengo a sacar agua, y Cristo dijo, yo tengo un agua que cuando la tomes nunca jamás tendrás sed. Y aquella mujer dijo, yo quiero de esa agua. Yo vengo aquí, camino mucho y vengo hasta 2 veces al día y yo agua. Entonces, Cristo se pone a ese nivel. A Zaqueo, quien era repudiado, era odiado por el pueblo porque era traidor, estaba sirviendo al imperio romano como principal recaudador de impuestos. Lo primero que Cristo dice, bájate que a tu casa quiero estar contigo. Él le ofreció compañerismo, le ofreció amistad. Por ejemplo, al líder religioso Nicodemo, quien no había encontrado una satisfacción en la ley, en la Torá, Cristo le habla de lo importante que es nacer de nuevo. Y entonces, si tú eres maestro de la ley y no sabes qué es nacer de nuevo, entonces Jesús empieza a tratar a las personas en base a sus necesidades. Así que por medio de sus palabras y su ejemplo, Jesús nos enseña, número 1, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Mateo 27, 37 al 40. 2, ministrar en sus necesidades a quienes son diferentes a nosotros. Lucas 10, 30 al 40. Y hace la historia de aquel que fue atacado por maleantes en el camino. Tercero, perdonar a otros. Mateo 18, 21 al 22. Y los judíos perdonaban hasta 3 veces. Y Pedro, queriendo quedar bien, le dijo, Señor, hasta 7. Él todavía le aumentó 4 más. Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. Número 4, amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Porque si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Entonces es bien importante ver las enseñanzas, es decir, lo práctico, lo cotidiano, lo de todos los días. Quiere decir entonces que si tenemos una buena ortodoxia, tenemos que tener una buena ortopraxis. Es bueno tener estudios bíblicos, pero que hay que llevarlos a la práctica. En el pasado, las relaciones entre católicos y evangélicos han dejado mucho que desear. Incluso hay países, por ejemplo, entre ellos Irlanda, donde por décadas, por mucho tiempo, ha habido hasta guerra, pleito, crímenes.
Y también es cierto que hay dos razones por las cuales nosotros los cristianos evangélicos debemos volver a examinar nuestras actitudes hacia quienes no son como nosotros, hacia los católicos. Así que, número uno, Cristo nos mandó amar a otros. Y a lo mejor modifiquen ahí. Cristo nos mandó amar a todos. Dos, algunos católicos están mostrando más amistad hacia los cristianos evangélicos. En muchas ocasiones, hermanos, nuestro testimonio impacta. Yo recuerdo que cuando una vez fuimos a hacer una campaña evangelística en un pueblito que se llama Apango, aquí en el estado de Guerrero, el sacerdote de la iglesia comunicó a toda su feligresía y les dijo, seguramente los evangélicos que han llegado los van a visitar en su casa. Trátenlos bien. Y les dijo en plena humildad, no son como ustedes, alcohólicos, golpeadores de sus mujeres. Y los empezó a regañar. Y prácticamente nos sorprendió. Después supimos que el pastor de ese lugar era familiar del sacerdote, pero el pastor daba buen testimonio con su iglesia. Entonces, algunos católicos ya están mostrando amistad hacia nosotros. Para poder evangelizar es importante que tengamos el espíritu de Cristo. En el pasado, un buen número de cristianos evangélicos han estado más interesados en probar que los católicos están equivocados que en guiarlos a un encuentro personal de salvación con el Señor Jesús. A veces estamos diciendo, no, es que mira, aquí la Biblia dice que no debemos tener imágenes y estamos más enfocados en restregarles en su rostro lo que la palabra de Dios dice que están mal, que nosotros vernos motivados a llevarlos a los pies de Cristo de una manera amorosa. Principios básicos. Al prepararnos para esta tarea, hay ciertas pautas que debemos seguir. Número uno, debemos utilizar un plan de oración continua. ¿Se acuerdan que ayer vimos grupos de oraciones fervientes? Es decir, debemos de ser hombres y mujeres de oración. Porque ninguna cantidad de conocimiento en sí llevará a las personas a los pies de Jesús. Quiero decirles, hermanos, que a veces en nuestras congregaciones tenemos hermanos que saben mucha doctrina, que conocen mucha Biblia, pero incluso les hace falta mucha práctica de eso que conocen. Y les hace falta oración y les hace falta amor por las personas. Entonces, queremos decirles que ninguna cantidad de conocimiento va a llevar a las personas a los pies de Jesús. Solo va a ser el toque y el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos y orar con ellos. Fíjense que tenemos nosotros a una persona que desde el 25 de febrero, desde el sábado 25 de febrero de este año, que llegó a nuestra congregación, esposa de un militar, porque estamos nosotros frente a la Fuerza Aérea y su esposo trabaja ahí en la Fuerza Aérea. El sábado, le empezamos a estar enseñándole a orar, y le empezamos a decir, no, se quebrantó todo, toda ella. Mi esposa le dije, a mi esposa, abrázala, ponte atrás de ella, abrázala, y yo voy a estar orando con ella, pero también estamos orando por ella. Entonces, es bien importante que como la oración quebranta el corazón, como la oración hace que esas personas sientan la presencia del Espíritu Santo, sientan la presencia de Dios y son tocados. Dos, debemos esforzarnos por conocer bien las doctrinas de las personas que deseamos evangelizar. Por eso, cuando nosotros nos referimos a evangelismo explosivo, hacemos preguntas del diagnóstico, porque las preguntas del diagnóstico es para saber en qué confían, en qué están creyendo las personas. Y es como ir con el doctor.
Es decir, para que te den un medicamento, para que te den un tratamiento, debe que primero haber un diagnóstico. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que se ve en tu cuerpo? Es decir, y entonces se hacen pautas para hacer la diagnosis. Y en este caso nosotros tenemos que saber en qué creen, conocer qué es lo que creen. Y tercero, debemos ser muy respetuosos. Debemos mostrar respeto hacia las personas y a sus creencias, aunque nosotros no estemos de acuerdo con lo que ellos creen. Debemos distinguir entre doctrinas oficiales de la Iglesia Católica Romana y también lo que ellos creen de manera particular, porque a veces creen cosas que la misma Iglesia Católica Romana no cree y, y no acepta. Y hay muchas cosas que practican los católicos fuera de las creencias doctrinales de su iglesia, como de manera oficial. Número 4, debemos aprender a utilizar la Biblia y hacerlo como nuestra única autoridad. No tenemos otro libro, no tenemos otra autoridad más que la palabra de Dios. Y a la vez debemos nosotros distinguir entre lo que es bíblico y lo que es tradición, lo que es tradicional en nuestras propias prácticas religiosas. Porque incluso nosotros, como Iglesia de Dios, Séptimo Día, a veces tenemos algunas tradiciones que, que tenemos que a veces hacer diferencia entre lo que es bíblico y lo que a veces nos tenemos como tradición. Y ellos también tienen esta situación de que una cosa es lo que dice la Biblia y ellos prácticamente, como religiosos católicos, tienen sus propias tradiciones, la tradición de la iglesia incluso. Debemos reconocer nuestros propios prejuicios contra las personas que tienen creencias diferentes. Es decir, a veces nosotros ya estamos prejuzgando antes de, y ya con esos prejuicios ponemos nosotros una pared, ponemos una división, y entonces tenemos que reconocer que somos prejuiciosos hacia las personas que no creen como nosotros, que son diferentes a nosotros. Sexto, debemos cultivar un espíritu de amor y compasión. Debemos ser muy compasivos. Yo cuando le digo a mi esposa, no hay que ser tan duros, le digo, mija, porque nosotros salimos de ahí. Nosotros venimos de allá. Y tú más tuviste más tiempo allí. Yo quizás de más pequeño que mi esposa. Mi esposa, ella entró, ella estuvo desde hasta la juventud de allí. Entonces, prácticamente, este, debemos de tener un espíritu. 7, debemos ayudar a las personas a descubrir por sí mismas lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación. Y esto me recuerda a nuestro hermano Gaspar, que con respecto al día de reposo, por ejemplo, se le compartió, un hermano de la iglesia le comparte, mira, así, 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 8 de la noche. Y él se llevó con su Biblia, empezó a estudiar en su casa. A las 10 de la noche llegó a casa de mi cuñado y le tocó. Dice, ya te estaba esperando. ¿De verdad? Le digo, sí, porque te vi tan interesado y ahorita va a venir. Y como son vecinos, llegó. ¿Saben a qué horas terminaron de estudiar la Biblia? Casi como a las 4 de la mañana. Y desde esa noche, él tomó decisión, pero lo único que se le es ayudarle a que ellos mismos descubran lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la salvación. 8, debemos concentrarnos primero en lo que tiene que ver con la salvación. Es decir, desde luego se maneja un punto de doctrina, y ya dije el sábado, pero lo especial del sábado es que hay un Señor del sábado. Y hay, antes de un sábado semanal que hay que guardar, hay un sábado espiritual que hay que recibir. Y Cristo es el Señor del sábado. Y Él es el sábado. Jesús es nuestro sábado espiritual. Por eso nosotros leemos lo que Él dice, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es el verdadero descanso. Es el descanso espiritual. Así que debemos concentrarnos en presentarles a Cristo. Debemos hablar la verdad
en amor, como dice Pablo en Efesios 4:15. Debemos estar preparados, como aconsejó el apóstol Pedro. Estad siempre listos, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Así que este es como un decálogo de lo que nosotros debemos hacer. Ahora, es importante entonces evitar errores que minan nuestro esfuerzo. Es decir, a veces nosotros nos ponemos zancadillas y nosotros nos ponemos obstáculos. Estamos haciendo todo el esfuerzo por evangelizar a las personas que no conocen de Cristo, que no conocen de Cristo, y nosotros nos minamos, nos obstaculizamos y se pierde toda nuestra energía. Así que lo que no hay que hacer, uno, no debemos criticar a la Iglesia Católica Romana, ni sus doctrinas, ni sus prácticas, ni sus miembros, ni las personas, ni las prácticas, ni sus doctrinas, ni la Iglesia. Incluso, aunque tengamos a gente católica criticando a su propia Iglesia, criticando al Papa, criticando a los sacerdotes, nosotros no tenemos que asentar, no, sí, no, nosotros tenemos que estar ajenos a eso. No debemos criticar. Número 2, no debemos ridiculizar ninguna de las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, a mi esposa y a mí, pues nos bautizaron de niños. Y ya cuando yo crecí, yo ya acepté el bautismo, que sí, es de fe y que es de convicción, porque ya adulto decidí, ¿sí? 21 años de edad, estudiaba la carrera de médico cirujano, cuando yo decidí por Cristo. Pero lo hice en adulto. Y cuando ellos bautizan niños, yo no tengo por qué hacer de eso un ridículo. Es decir, mofarme, burlarme. Algunos evangélicos tienen la costumbre de burlarse de sus sacramentos, de sus imágenes, de sus estampas, de sus crucifijos. Recordemos que para el católico estas son cosas muy queridas, muy apreciadas. He llegado yo, por ejemplo, cuando llegamos a evangelizar a una prima política que estaba casado con un primo hermano mío, tenía una imagen casi del tamaño de una persona allí en la entrada de su casa. Y nosotros llegamos con mi esposa a compartir la palabra. Mi primo acaba de fallecer, había quedado viuda. Y lo primero que estuvimos ahí con ella, acompañándola. Y después el acompañamiento luctuoso, estuvimos dando acompañamiento espiritual. Y mi prima se convierte a Cristo. Es parte ya de nuestra iglesia. Ella solita quitó su imagen. Nunca le dijimos, quita eso. Este mono que está haciendo aquí. Nosotros nunca, muy respetuosos con las personas. No tenemos que mofarnos, burlarnos, nada. No debemos de ser negativos, simplemente porque diferimos con alguien. Se puede estar en desacuerdo sin ser negativo o descortés. Debemos de ser lo más amable, lo más educado y lo más cortés con las personas. Obstáculos que enfrenta el católico. Ya vimos los obstáculos que podemos tener nosotros, pero los obstáculos de la persona que estamos evangelizando. Las personas que han crecido en un lugar evangélico no tienen ni la mínima idea de los inmensos obstáculos que enfrenta el católico al tratar de tomar la decisión de recibir a Cristo como Salvador personal y de identificarse con una congregación evangélica, es decir, sí quiero pertenecer a la iglesia de Dios, sí quiero, ni te imaginas. Estos obstáculos, fíjate que giran en torno a los conceptos que ellos tienen de los evangélicos. También de las cosas que han aprendido de su tradición como católicos. El proceso que por lo general sigue después de la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Así que el primer obstáculo es temor a ser rechazado por su familia y sus amigos. Es que van a pensar mis papás.
¿Qué, qué va a pensar mi compadre, mi comadre? Y aquí se da que cuando te bautizan, hay un padrino de bautismo, una madrina de bautismo, y esos son compadres de tus papás. O sea, en la mayoría de los casos, el principal obstáculo del católico es considerar la decisión de recibir a Cristo como Salvador personal, de obedecerle en el bautismo y de identificarse en una iglesia evangélica. Es el temor de que será criticado, que será rechazado y muchas veces aún perseguido por su familia y sus amistades. Y como le dijeron a un hermano y amigo mío de la iglesia, me dijo, hermano Richard, cuando yo era joven, andaba en el mundo tomando, perdido, días alcohólico, mis padres no decían nada, pero una tía me recibió en su casa y ella me llevó a la iglesia, conocí a alguien en la iglesia y a un joven y me empezó a compartir. No, 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 mi vida cambió. Me entregué a Cristo, me bauticé, mi vida cambió completamente y cuando llegué a mi casa, mi papá no me reconocía. Y le dije, soy yo, papá, el que andaba en la calle, andaba ahí tirado. ¿Qué te pasó? Y él le dijo, no, me convertí a Cristo. Le dijo su papá, te prefiero de borracho, te prefiero de antes que, ¿por qué dejaste? Entonces, es bien complicado, ¿eh? El rechazo. Y yo tengo amigos en la iglesia que son los únicos de toda su familia y que muchos de ellos le dijeron, si tú te integras a una iglesia evangélica, yo te desheredo, pierdes la herencia y esto. Entonces, no solamente es la crítica, ¿eh? Es el rechazo e incluso un tipo así como de persecución. Y aunque a veces está convencido de que debe de aceptar a Cristo, va posponiendo la decisión, especialmente el bautismo. Lo van posponiendo, posponiendo, posponiendo. Y a veces uno como predicador o como acompañar a estas personas, bueno, va perdiendo la paciencia. Y quiero decirles que es en el tiempo de Dios, no es en nuestros tiempos, es en el tiempo de Dios. Y hermanos, voy a explicar así muy sencillo. De toda la familia de mi esposa, el último que entró a la iglesia de Dios fue mi suegro. Mi suegro estaba tan arraigado en la iglesia católica, él construyó 2 templos católicos, para que tengan una idea. Era compadre del obispo y era muy amigo del sacerdote, era también su compadre, y conocía todas las cosas que hacían los sacerdotes, buenas y malas. Y 30 años, escuche bien, 30 años se le predicó a mi suegro, 30 años. Yo fui su pastor, yo lo bauticé a mi suegro y hasta que se entregó. Pero había ese temor. Era una persona muy conocida en la sociedad, mi suegro. Era un político muy conocido. Trabajaba para un partido político. Era conocedor, era conocido en casi todo el puerto. Entonces, sí, tenía ese temor al rechazo. Es importante que tengamos en mente que para las personas que no crecieron en un hogar evangélico, la decisión de recibir a Cristo tiene 2 dimensiones. La primera dimensión es lo espiritual, lo que no se ve. Y la otra dimensión es la decisión social, lo que se ve. Es decir, cómo lo vería la comunidad, la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. El siguiente temor es de abandonar la religión tradicional. Hay varias razones por las cuales deben abandonar a la Iglesia Católica. La primera es que por muchos siglos la Iglesia Católica ha enseñado que solo ella es la verdadera. Y aunque dicen que Cristo la fundó, ellos
piensan que su primer papa es Pedro y que está fundada en el año 33, allí en Roma. No hay evidencias que Pedro haya estado en Roma, para empezar. Y nosotros creemos que el fundador es Cristo y que todo esto empezó en Jerusalén. Allí empezó la iglesia. Entonces, pero ellos asumen de manera histórica y así enseñan que es la iglesia heredera. Y aunque muchos católicos no comprenden las enseñanzas de la iglesia y también a veces no participan en sus actividades con regularidad, porque muchos católicos que conozco solamente están en las fiestas, cuando hay bodas, bautismos, pero por regular casi no van. Tenía un compañero médico que él sí iba a misa cada 8 días, pero era muy raro. Todos los demás se asumen que son católicos, pero ni comprenden las enseñanzas de su iglesia ni participan de sus actividades. En el fondo de su corazón, tienen miedo de abandonar la iglesia que conocieron desde su niñez. Y tienen recuerdo las fotografías, el bautismo e incluso la comunión. Segunda razón, muchos familiares apelan a la Iglesia Católica Romana, es la religión de nuestros padres. Y por eso decimos, no, es que yo estoy en la religión de que mis padres me enseñaron. Y esto entonces hace que la persona tenga un sentimiento de culpa doble. El primero por abandonar la iglesia verdadera y el segundo por abandonar a la familia, al dejar a un lado la religión que han profesado desde hace mucho tiempo. Tercera razón, existe en los corazones de algunas personas el temor de abandonar las devociones, por ejemplo, a la Virgen María, porque son muy marianos. Y hay una corriente y una doctrina allí en la Iglesia Católica que es el marianismo. Y a los santos que han tenido tanto significado para ellos en el pasado. Quizás en Sudamérica, porque tengo conocido a una hermana de Colombia que vive aquí en México, está casada con un pastor, amigo mío. Ella me decía, en donde yo soy no tenemos mucha afición a los santos, como en México, las estampas, las imágenes y todo eso. Entonces, no sé cómo está allá en Sudamérica. Nada más tengo el ejemplo de que ella me dijo, nosotros no, no somos, o de donde yo vengo, no somos muy adeptos a esto. Entonces, podemos nosotros mirar que algunos han preguntado, ¿qué si ese santo me castiga y me manda una tragedia porque ya no le estoy dando mi devoción? Están pensando, ¿qué tal que si me salgo y el santo me castiga? Otros también preguntan, ¿a quién voy a acudir cuando tenga problemas y necesidades? Yo ya tenía a mi santo para los problemas, para las dificultades. Ya ellos ya tienen un santo para cada cosa. Entonces, la pregunta que se harían, y ahora cuando yo tenga problemas, ¿qué voy a hacer? Y resulta que cuando van a nuestros templos, observan que, y aquí a quién le adoran, a quién se arrodillan, no hay nada, absolutamente nada. En algunos templos evangélicos que tienen una cruz, pues ven la cruz. Pero por ejemplo en México, aquí en nuestros templos de la Iglesia de Dios, no tenemos símbolos de cruces y no hay eso. Sin embargo, ellos dicen, ¿y a quién se arrodillan? Temor de perder su identidad cultural. Para muchas personas, ser latinoamericano significa ser católico. Ese es el pensar. Y por mucho tiempo, autores católicos han alegado que el alma del latinoamericano es católica. Aunque es cierto que muchos latinoamericanos profesan la religión católica. No asisten a la iglesia católica, e incluso hay gran diversidad religiosa y que el número de evangélicos está creciendo. Eso también lo saben. También es cierto que muchos de los festejos oficiales políticos y sociales, la presencia de la Iglesia Católica Romana se hace patente. Esto hace que algunas personas
se pregunten qué impacto social, profesional y político tendrá su decisión para adherirse a una iglesia evangélica. Entonces, lo piensan dos veces. Hay el temor de perder su identidad cultural. Los obstáculos espirituales. Puede haber muchas razones espirituales por las cuales un católico no quiera confiar en Cristo como su Señor y Salvador. Como muchos otros, a veces no importa su afiliación religiosa, puede tener la ceguera espiritual que la Biblia describe en Efesios 2. Es obvio que hay barreras doctrinales, hay barreras históricas, hay barreras sociológicas que deben de ser superadas si queremos guiar a nuestros amigos católicos a un encuentro personal de salvación con Cristo. En muchos casos, esto incluye mucho más que mencionar pasajes, tomar la Biblia y mostrarle cuando tengamos nuestro primer encuentro con ellos. Esto más bien requiere de una comprensión de su situación y requiere que oremos fervientemente por ellos. Que el cultivo de una relación personal sea tan clara que podamos presentarles el Evangelio y también darle tiempo al tiempo y mucha paciencia mientras el Espíritu Santo los guía en ese proceso de tomar una decisión. Es pensar que el que agrega a la iglesia es Dios. Dejemos que el Espíritu Santo toque sus vidas. Y a mí me pasó algo muy curioso con un primo mío. Mis tíos católicos, mis primos también, él estudió arquitectura y estudiaba en la Ciudad de México. Y eso nos hace fácil regalarles una Biblia. Y mi primo leyó la Biblia de Génesis a Apocalipsis dura 2 veces. Pero yo siempre supe que una persona que lee la Biblia, nunca su vida jamás será igual. Y cuando supe que él la leyó 2 veces como cualquier libro, y lo invité a mi grupo familiar, allí fue el primer contacto. No lo llevé a la iglesia, lo llevé a mi grupo familiar. Y mi primo se entusiasmó, porque para empezar, había leído la Biblia 2 veces. Y de repente solito llegó al templo hasta la banca de atrás, la última. Y yo sorpresa, cuando después ahí conoce a una muchacha, se ennovia. Bueno, el asunto es que mi primo se bautiza y sirve en la iglesia. Pero eso es todo un proceso, ¿eh? Y él es el enlace para que mi tía, la hermana de mi mamá, que nunca quiso con mi mamá nada, con su hijo aceptó el evangelio y también se bautizó. Son las cadenas que se van haciendo, pero que nos damos cuenta que hay obstáculos en las personas y ya los vimos. Estos son espirituales. Así que es bien importante entonces tratar de comprender a las personas y orar fervientemente por ellos. Ser pacientes y dejar que el Espíritu Santo los toque y los acerque. Comprensión de la doctrina de la salvación. Hay ocasiones en las cuales católicos y evangélicos utilizamos las mismas palabras, pero con un significado diferente. Por ejemplo, a un evangélico le preguntó a un católico si había recibido a Cristo, a lo cual le respondió, sí, yo lo recibo todos los domingos cuando me tomo la hostia. Entonces ellos creen que recibir a Cristo es cada vez que el sacerdote se lo da y la toma. La palabra salvación también tiene un significado diferente en el contexto católico. Para comprender lo que quieren decir cuando usan esta palabra, es necesario que estudiemos lo que enseña la Iglesia Católica en cuanto a la salvación. La salvación, según el catolicismo romano, la Iglesia Católica Romana enseña que Dios creó a Adán y a Eva con una vida divina, entre paréntesis, gracia en su alma. Pero esta gracia se perdió cuando desobedecieron a Dios en el jardín del Edén y las puertas del cielo, según se les fueron cerradas. Cristo
restauró esta gracia al morir en la cruz. Y Cristo hizo su parte y luego, y el hombre tiene que hacer su parte. En otras palabras, ellos no creen que Cristo lo hizo todo completo para la salvación, sino creen que todavía el hombre tiene que ayudarle un poquito a Cristo para salvarse, para poder alcanzar la salvación. Según la Iglesia Católica Romana, el hombre necesita forzosamente la mediación de la Iglesia y participar en los sacramentos. La salvación es intermediada. Los teólogos católicos enseñan que la salvación es obtenida a través de la mediación de la Iglesia. Y su posición es clara y que dice, la salvación no se puede alcanzar fuera de la Iglesia Católica Romana. Es decir, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ireneo enseñó que donde está la Iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la Iglesia y toda su gracia. Orígenes declaró, fuera de la Iglesia, nadie será salvo. La analogía que muchos católicos han usado a través de las edades es la misma del arca de Noé, donde dice, fuera del arca de Noé no hay salvación. La única salvación es en el arca de Noé. Y ponen esa analogía. Fuera de ella no hay posibilidad de ser liberado del diluvio, del pecado. Basados entonces en la experiencia de Cornelio en Hechos, quien era piadoso y temeroso de Dios, aún antes de ser bautizado, los teólogos católicos aseveran que las personas que no tienen una herencia católica, sin ser culpa de ellas, pueden alcanzar la salvación. Este beneficio, no obstante, no es para los que no aceptan la mediación de la Iglesia Católica Romana. Es decir, fíjense lo que pasó con Cornelio. Cornelio era un hombre que daba limosna, estaba bien con el pueblo, Dios escuchó sus oraciones. Pero todo lo que hacía no sirve para la salvación. Y ellos opinan, no, sí sirve para la salvación. Por eso es que fue salvo. Y aquí lo importante es que Pedro fue, y en el momento en que está la mitad del sermón, ellos reciben la presencia del Espíritu Santo. Empiezan ellos a ser salvos. Pero los teólogos católicos enseñan de manera diferente. El catecismo contemporáneo explica, la Iglesia enseña que Dios desea la salvación de todos los hombres, quienes son salvados en y por medio de Cristo. Pertenecer a la Iglesia fundada por Cristo, conocida y entendida como la comunidad de salvación, es necesario para la salvación. Quienes tengan este conocimiento y comprensión y deliberadamente rechacen esta iglesia no pueden ser salvos. O sea, tienes que aceptar esa iglesia. La Iglesia Católica Romana no enseña que la salvación se obtiene en una forma directa y personal, sino a través de la mediación de la iglesia. Y nosotros sí creemos que la salvación es de orden personal, es decir, no creemos nosotros en una salvación corporativa, como prácticamente lo quieren enseñar así, de que si estás en la iglesia es como que algo corporativo. No, la salvación es personal, porque Dios es un Dios personal. Pero ellos rechazan esto. No creen que la salvación se obtenga de una manera directa y personal. Ella se considera a sí misma como el sacramento universal de la salvación. Es decir, la Iglesia Católica se considera a sí misma como el sacramento universal de la salvación. Entonces, la salvación es sacramental. La Iglesia Católica Romana define los sacramentos como una señal instituida por Cristo para impartir gracia. Es decir, que si le pregunta a usted a un católico bien informado si cree que la salvación es por gracia, contestará, claro que sí. No podríamos ser salvos si no fuera por la gracia de Dios. La pregunta, pues, no es si la salvación se alcanza por gracia, sino como que es impartida esta gracia. Y la Iglesia Católica Romana enseña que la gracia salvadora se alcanza a través solo de los sacramentos. Las personas reciben la gracia de Dios cuando reciben los sacramentos. En otras palabras, los sacramentos son vistos como canales por medio de los cuales fluye la gracia de Dios. Y cuando nosotros leemos claramente Efesios 2, 8 y 9,
por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué somos salvos? Ah, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Prácticamente estos textos rebaten esto que piensan ellos. Sin embargo, nosotros creemos que la salvación no se gana ni se merece. Es un regalo, es un obsequio de parte de Dios. La Iglesia Católica Romana enseña que hay 7 sacramentos que hay que cumplir. Y el catecismo los define de esta manera. Bautismo. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento a través del cual Jesucristo nos da gracia santificadora y nos une a su cuerpo místico. Confirmación es el segundo sacramento. La confirmación es el sacramento por medio del cual Jesús confiere sobre nosotros el Espíritu Santo, haciéndonos miembros completos y responsables del cuerpo místico. Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento y el sacrificio en el cual Jesucristo, bajo la apariencia del pan y del vino, es contenido, ofrecido y recibido. Penitencia, el cuarto sacramento. La penitencia es el sacramento por medio del cual Jesús, a través de la absolución del sacerdote, perdona pecados cometidos después del bautismo. Extrema unción o el sacramento de los enfermos. La extrema unción es el sacramento en el cual Jesús, por medio de la unción y las oraciones del sacerdote, da salud y fortalece a la persona que está gravemente enferma. Matrimonio. El matrimonio es el sacramento en el cual Cristo une a un hombre cristiano y a una mujer cristiana en una unión para toda la vida, haciendo de los dos una carne. Es decir, tú no puedes casarte en la Iglesia Católica si no tienes el bautismo de la Iglesia Católica, tanto él como ella. Por eso dicen de un hombre cristiano y una mujer cristiana. Ordenación. La ordenación es el sacramento por medio del cual Cristo da el poder y la gracia para ejercer los deberes sagrados de obispos, sacerdotes y diáconos de la iglesia. Los primeros 5 son considerados esenciales para salvación: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia y extrema unción. ¿Qué nos dice esto? No hay seguridad de salvación. La Iglesia Católica Romana define la salvación como la liberación del pecado, reconciliación con Dios por medio de Cristo y la unión con Dios en el cielo para siempre. Lo cierto es que la Iglesia Católica Romana no enseña la seguridad que tiene el creyente de estar con Dios en el cielo para siempre. No es hasta que muera y sea purificado por el fuego del purgatorio que un católico puede estar seguro, entonces sí, de entrar al cielo hasta que pasó por el purgatorio. El Catecismo Católico Contemporáneo dice: el hombre bueno que muere en gracia tendrá que ser purificado de todo pecado e imperfecciones antes de que alcance el gozo eterno del cielo. Quiere decir entonces que ninguno de nosotros, no importa cuán unidos a Cristo y a la vida cristiana estemos, está listo para entrar al cielo. La forma del purgatorio, el tiempo y el lugar o la largura es un misterio encubierto. Es decir, no sabe, oye, ¿cuánto tiempo voy a estar allá? No sabemos. El lugar, no sabemos. El tiempo, el lugar, la largura. Dios simplemente no nos ha dado la revelación de ese misterio. El catecismo usa 2 versículos de las escrituras para apoyar la existencia del purgatorio. El primero es Apocalipsis 21:37, que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. La explicación es que si una persona comete un pecado después de haberse confesado y muere, tal persona no está lista para ir al cielo directamente. Y por eso tiene que ir al purgatorio para que allí purgue sus pecados. Y la otra cita, el otro pasaje se encuentra en el segundo de Macabeos, capítulo 12, 34-36, donde Judas Macabeo ordena que se recoja una ofrenda para que se oficie en Jerusalén un sacrificio para ser ofrecido por el pecado de los muertos. Y aunque estos eran soldados judíos que habían muerto en el campo de batalla tratando de liberar a Israel, es importante que comprendamos esto, que ese es en un contexto judío. Y además, le llamamos nosotros que es un libro apócrifo. Y decimos no inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, lo utilizan. El Nuevo Testamento no enseña esa doctrina. El catecismo admite que la tradición
más que las escrituras, llevan a la iglesia a creer en el purgatorio de los muertos. No obstante, la iglesia entonces enseña el concepto del purgatorio, lo cual contribuye a la inseguridad que muchos católicos tienen en cuanto a si son salvos o no. Muchos piensan que van a tener que ir al purgatorio antes de ir al cielo. Si uno estudia las vidas de los santos canonizados, se da cuenta de que a pesar de una vida de santidad heroica, ninguno de ellos llegó a ser salvo, sino que continuó trabajando hacia la salvación hasta el momento de la muerte, la cual vino con la esperanza en la misericordia y justicia de Dios. Lo triste es que el católico no tiene la seguridad de la salvación, aún después de haber observado las prácticas de su iglesia con gran devoción. Y esto, queridos hermanos, tiene implicaciones para la vida presente como para la vida futura. Falla en su vida el gozo de salvación y esperanza viva de la vida eterna. Por tal motivo, entonces, cuando nosotros conocemos cuál es la situación, nos damos cuenta que los que ya estamos en Cristo tenemos plena seguridad. No estamos a medias tintas. Estamos seguros de quién es nuestro Salvador y en quién hemos creído. Y que la hora que se cierren nuestros ojos y se acabe nuestra respiración, nosotros que le hemos seguido, que hemos abrazado el Evangelio y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, estamos con la seguridad de que vamos a reinar con Él. No estamos a ver si tenemos que pasar por un lado a purgar nuestras faltas. Enseñanzas bíblicas sobre la salvación. Para explicar el mensaje de la salvación eficazmente, es necesario que nosotros escudriñemos las escrituras para saber qué enseñan de acuerdo a la salvación. Primero, que Cristo es el único mediador, no es la Iglesia Católica. Es decir, no es una organización. La Iglesia de Dios séptimo día no salva. La Iglesia en sí no salva. El que salva es Cristo. La Iglesia es de Dios, pero como organismo, el único que salva es Cristo. Es el único mediador. Los 10 mandamientos tampoco salvan. El sábado no salva. Hay que entender que los 10 mandamientos no se dieron para un pueblo esclavo, se dieron para un pueblo libre. Y nosotros que hemos conocido a Cristo hemos sido libres del pecado y la maldad. Y los mandamientos aplican a nuestra vida como pueblo libre. Son para santidad, no para salvación. Cristo es el único mediador. Los pasajes de las escrituras que a continuación usamos son tomados de la Biblia católica, Nácar y Colunga. Yo la tengo como una herencia de mi papá. Tengo ahí un volumen de la Nácar Colunga. 1 Timoteo 2:5, porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Así dice. Número 2, estamos leyendo en la Biblia católica, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Número 3, Juan 10:9 y 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Hebreos 4:14-16. Teniendo un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión. No es nuestro pontífice el que no puede compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, pero fuera del pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. 5, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. La salvación se recibe directamente de Cristo. Efesios 2:8-9. Pues de gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, no viene de las obras, para que nadie se gloríe. Juan 1:12. Mas a cuanto le recibieron, Dios les poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que lo dio
su unigénito Hijo, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación? Número 1, Juan 5:24. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no es juzgado porque pasó de la muerte a la vida. Estamos leyendo en la Nácar Colunga, ¿eh? Número 2, 1 Juan 5:13. Estas cosas os escribo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que conozcáis que tenéis la vida eterna. Número 3, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Así que estos pasajes bíblicos que hemos leído manifiestan claramente que si hemos puesto nuestra fe solo en Cristo Jesús como nuestro Salvador, podemos estar seguros de nuestra salvación. Los que estuvieron conmigo en el curso de evangelismo explosivo, tenemos un texto de seguridad que se encuentra en Juan 6:47. Entonces, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No se tendrá, tiene vida eterna. Muy bien, vamos a poner unos 10 minutitos de descanso, hermanos, para que tomen agua y ahorita, o tomen té o mate, y ahorita nos reintegramos en 10 minutitos, por favor.